dificultades, todos y cada uno de nosotros sabemos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Que nos espera una esperanza gloriosa de vida eterna y que aún aquí en la tierra tú renuevas nuestra fuerza, nos das nueva vida, Señor, nos das un caminar diferente, Padre. Y esa esperanza gloriosa al final de nuestras vidas, en este pasajero tiempo, Señor, que tú has destinado para nosotros, es la que nos mantiene, Señor, con fuerza, con gozo, con alegría. Ese encuentro maravilloso contigo, Señor. Gracias por existir. Gracias por habernos injertado al olivo original. Gracias por habernos llamado por nuestros nombres y habernos hecho voltear nuestra mirada hacia ti, Señor. ¿Cuánto necesitamos de ti, Padre? ¿Cuánto necesitamos tu fuerza, tu poder, tu consuelo, tu alivio, tu favor, tu misericordia? Gracias por tu pueblo La Viña, Señor, aquí presente. Bendícelo en esta hora, Señor. Bendice al predicador, Padre Santo. Bendice tu palabra que va a ser expuesta, Señor. Y bendice cada corazón que va a escucharla, Señor. Para que sea propicio, para que sea tierra abundante, tierra abonada, Señor. Para que esta palabra de hoy dé fruto en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, por tu bondad y misericordia para con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo quedamos en tu presencia, Señor. Dirige este tiempo por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, nuevamente bienvenidos. Tengo el privilegio, por dirección de nuestro pastor Oscar, de dar la enseñanza del día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo a nuestro pastor. Está en una situación médica con su madre, pero hemos estado hablando con él ahora último y está todo muy bien. Solamente estos procesos pues clínicos y médicos, y que pues que toca que andar cuando se presenta alguna anomalía o cualquier síntoma que quiera manifestarse en la salud de la señora Emilia, hay que atenderla inmediatamente. Entonces, bueno, aquí el Señor ha dispuesto este tiempo. Me presento delante de ustedes con honor, porque es un privilegio compartir la palabra del Señor. Quiero hablar con temblor y con temor del Señor. No quiero compartir palabra mía, y si hago una opinión mía, que tenga sustento bíblico. Sé que estoy delante del pueblo de nuestro Señor Jesucristo, el que Él compró a precio de sangre, el cual hay una responsabilidad sobre nosotros, los que nos ha puesto al ministerio, o en este caso en la Iglesia La Viña, en el concilio pastoral, el cuidado de la grey. Entonces aquí estamos para apoyarnos los unos a los otros. En este caso el pastor requiere nuestro apoyo, nuestra ayuda, y pues aquí estamos tendiendo la mano, y porque es para el servicio y la obra de nuestro Señor que lo hacemos con todo el amor y con toda la buena disposición que se requiere el caso, porque es la obra del Señor y es para ustedes con todo el amor. Gracias por el equipo que Dios ha puesto, porque automáticamente de una vez se manifiestan el apoyo: ¿en qué te puedo ayudar, Luisito? Esto, lo otro, y están los hermanos allí, y es gratificante, y se siente el apoyo y la compañía de parte de los hermanos que están dispuestos a servicio también desinteresadamente. Por dirección de nuestro pastor, pues hay una enseñanza el día de hoy que la vamos a encontrar en el capítulo 7 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Pero antes de empezar a hacer la lectura, porque quiero que vayamos leyendo y analizando, y a pesar de que en este capítulo tan hermoso de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, con palabras de Él mismo en el Sermón del Monte, a pesar de que trae varias estrofas como si fueran diferentes enseñanzas, pero realmente tienen un hilo profundo que las une. Y es provechoso y es conveniente en toda lectura buscar, digamos, como el contexto directo, y aparte de eso también el contexto general de la Escritura. En este caso, pues, este hermoso sermón, vuelvo y digo, de nuestro Señor, que arranca en el capítulo 5, hablando sobre las bienaventuranzas. Bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que busca justicia, bienaventurado el que los pacificadores.
y una serie de características que el Señor da como consuelo para los hijos de Dios. Estas palabras que el Señor dice durante este sermón realmente son palabras de instrucción y son meramente directrices de amor para sus hijos, para su pueblo. Y está hablando a nosotros. El Señor aquí está hablando a nosotros. Entonces, después de eso, que uno puede decir, uy, sí, yo siento el consuelo, me siento, qué rico saber que hay una bienaventuranza por buscar la justicia, por buscar la paz, pero resulta que versículos después nos encontramos que no es que seamos nosotros los mejores aceptados por buscar estas cosas, sino que seremos los rechazados. Bienaventurado el que es perseguido y el que es vituperado a causa de su palabra. Pero viene un consuelo y nos hacemos una pregunta, bueno, ¿y entonces qué hacemos nosotros en este mundo que nos acompaña, que es tan torcido, tan lejos del Señor, tan lejos de su escrito, a causa del corazón del ser humano? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces el Señor, dentro de esa misma enseñanza, nos dice, vosotros sois la sal del mundo. Entonces no nos saca de este mundo nosotros, independientemente de cualquier crisis y situación que se nos puedan presentar, aún ser perseguidos por proclamar su verdad, sino que somos sal. No te pido, Señor, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y nos encontramos dentro de ese mismo enseñanza de Jesucristo en aquel monte. Habían unas personas que eran conocedores y doctos de la ley, el cual ahí también el Señor leía textos bíblicos haciéndole énfasis al Pentateuco, a la ley de Moisés, el cual habían personas allí que nosotros conocemos como escribas y fariseos, que eran sentados en la cátedra, eran personas que tenían un amplio conocimiento en cuanto a la escritura. Entonces, pero el Señor, ellos podrían haber dicho, bueno, ¿y este quién es? Que viene a revolucionarnos, no viene a enseñar lo que nosotros enseñamos y viene a decir otro tipo de enseñanzas, otras cosas. Y hay un contraste allí en el versículo 28 del capítulo 5 cuando él le dice, si la justicia de nosotros no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, si no fuera mayor la justicia, dice, para los que lo estaban escuchando y para el pueblo del Señor, para el pueblo de Dios, si no fuera mayor nuestra justicia que la de los fariseos, ¿por qué él hacía esa comparación? Porque resulta que los fariseos, como ya lo dije minutos atrás, ellos se sentaban en el conocimiento, la cátedra de Moisés, y conocían, pero no lo hacían conforme a la voluntad de Dios, sino que era más bien un tema religioso. Y había en ellos codicia en su corazón, lo hacían era porque querían ser vistos ante las otras personas. Su motivación no era enseñar adecuadamente, sino que lo hacían era por su propio beneficio y porque no había un amor por las personas que los podrían escuchar, sino que ellos presentaban una autoestima de sí mismos. Presentaban una autoestima en sí mismos, pero menospreciaban a los demás. Entonces, por eso el Señor, y esto que le estoy hablando lo encontramos en el capítulo 6, ya para finalizar esta introducción en cuanto a la lectura, ya es lo que vamos a hacer. Pero entonces por eso el Señor le dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, porque ciertamente pues ellos enseñaban, pero no hacían. Y miraban a los demás con desprecio. Entonces, ahí ahora sí vamos a entrar a la lectura y yo espero que ustedes me acompañen con sus Biblias y vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 7.
Y entonces el Señor continúa con su mensaje y dice, pues este es el juicio a los demás. ¿Por qué? Porque lo estaba diciendo por los que estaban allí. Versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mata que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Yo estoy leyendo la versión Biblia de las Américas, pero yo sé que ustedes manejan algunos la Reina Valera, pero estamos hablando dentro del mismo contexto. O sea que si cambian una, dos, tres palabras, seguimos en la lectura normal. Y dice el versículo 4, oh, ¿cómo puedes decir tú, hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Entonces viene una exclamación del Señor y dice, hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mata del ojo de tu hermano. ¿Él por qué decía esto? El Señor decía esto era por la condición del fariseo, porque tenía una alta estima de sí mismo, porque él hacía las cosas porque le gustaba hacerse ver, hacerse notar, pero era totalmente contrario a lo que ellos sentían en el fondo de su corazón en cuanto a la enseñanza. Pero no podemos nosotros justificarnos, digamos, en el sentido de que, entonces yo no juzgo a nadie porque el único que juzga es Dios. Pero cuando nosotros analizamos el versículo 5, como estamos mirando el contexto, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad la mota que está en el ojo de tu hermano. El Señor cuando dice en el versículo 1, no juzguéis, no quiere decir que no puedas tú juzgar, sino que Él demanda de nosotros, hay una demanda en que primero nos autoevaluemos a la hora de lanzar el juicio. Porque es que nosotros vemos la parte moral o el defecto del mismo que tengo con mi hermano, el de mi hermano mayor que el mío. El mío, yo me lo consiento. Pero yo no me atrevo a analizarme mi postura en cuanto al pecado que hay en mí. Si yo me atrevo a juzgar, dice el versículo 2, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con la que midáis serás medido. Debo analizar yo mi comportamiento realmente y la palabra y mi juicio, si realmente lo que yo voy a juzgar de mi hermano yo no lo estoy haciendo. Entonces, digamos que estamos llamados el Señor allí a su iglesia a algo como íntegro, una integridad en nosotros mismos. Entonces, si tú juzgas sin analizarte a ti, sabiendo de que estás cometiendo el mismo pecado o el mismo error, o podemos tener los mismos errores antes de lanzar el juicio, pues con esa medida con la que nosotros medimos a los hermanos, el Señor también los medirá a nosotros. Entonces, ese es parte del contexto de lo que el Señor quiere enseñar. Y no es decir, no, yo no juzgo porque solo el que juzga es Dios. Pero resulta de que cuando entonces ampliamos el panorama del contexto bíblico y cuando nos vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo 24, me gusta mucho esa versión la palabra. Y la escuché así, la leí, me encantó. Me encantó. Dice, no juzguéis por las apariencias, sino que juzgad con rectitud, dice. O sea que entonces yo puedo juzgar o no puedo juzgar. El Señor se place que nosotros seamos sedientos de justicia. Pero adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo primero? Que nosotros no tengamos un comportamiento como el fariseo.
sino que primero analicemos nuestra postura antes de analizar al compañero o al hermano o al prójimo o la persona que está a nuestro lado. Y no mirarla con desprecio, aún sabiendo que yo también cometo los mismos errores. Entonces, en este primer bloque de la enseñanza de este capítulo 7 de Mateo, esta es la enseñanza que el Señor nos deja a través de su escritura. Y dice en el versículo 6, muy curioso, muy curioso. Yo voy leyendo, estoy compartiéndoles, y ustedes, ya también quiero que hagan un análisis a medida de lo que van escuchando y van comparando o haciendo su misma interpretación, pero lógicamente basada en la escritura. Y dice el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis a vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con las patas y volteándose os desprecien. Señor, qué curioso que hace esta relación directamente como a dos animales, al perro y a los cerdos. Pero claramente nosotros podemos identificar que él se está refiriendo no a dos animales, sino a personas en su comportamiento. En otras versiones dice, en otra versión creo que la Reina Valera que ustedes tienen allí, dice que no le tiren las perlas a los perros, no le tiren los saltos a los perros, que no sea que se devuelvan y te muerdan o te ataquen. Entonces, qué curioso la relación que el Señor hace con estos dos animales a la actitud y un comportamiento de un ser humano, porque muchas veces tú puedes hacer juicio, pero la persona que entra en juicio no lo va a tomar a bien, no lo va a aceptar. Entonces el Señor aquí analiza todos los puntos de vista, nos los da a enseñar. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? A algunos les importará lo santo que tú des y enseñes, otros lo pisotearán, no les importará nada, para ellos es barro, igual donde el cerdo se revuelca. Entonces, ¿cuál es la intención del corazón con que cuando nosotros lanzamos un juicio, cuál es el juicio que nosotros queremos lanzar? Realmente cuando yo digo algo, ¿lo digo por querer herir a mi hermano o querer herir a mi hermana? ¿O realmente hay un celo porque lo que usted está diciendo es porque usted lo ama y usted quiere que su hermano corrija su postura y lógicamente usted al hacerlo, usted tiene que estar libre de esa condición? O sea, usted no puede estar fallando en lo mismo. Entonces yo no le puedo decir a mi hermano, pongamos un ejemplo, Pepito, que deje de ver pornografía cuando yo practico la pornografía. ¿Me hago entender? Entonces, moralmente yo no tengo la habilidad para hacerlo. O sea, no estaría yo más bien ser la persona idónea para hacerlo. Entonces, grande este mensaje y maravilloso lo que el Señor nos enseña en este bello sermón del monte. Viene una segunda parte, vamos a mirar una segunda parte. Viene una súplica a Dios. Es grandioso la súplica al Señor y nos enseña, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay de entre vosotros que a su hijo, que su hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos nosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, cuando queráis que os hagan los hombres, por eso todo cuando queráis
que os hagan los hombres, así también vosotros con ellos. Haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Esta segunda parte del capítulo 7, mire la manifestación que el Señor hace con su escrito, diciéndonos a nosotros: pidan, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Qué bueno tener el consuelo de saber de que nosotros tenemos un Padre que es todopoderoso y que Él es el que nos sostiene en medio de la dificultad, en medio de la situación. El Señor tiene cuidado de su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Por eso al principio dije que estas palabras que íbamos a leer eran directrices de amor. Porque de estas directrices de amor forman nuestro carácter a la estatura de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, y no es lo que hacían los fariseos. Porque nosotros en algún momento de nuestras vidas podemos optar una postura fariseica. ¿Sabía usted eso, hermano? Y muchas veces hemos pasado por ahí. Creería que todos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, lo podemos estar haciendo, inclusive minutos atrás, antes de empezar el culto. Tan solo un pensamiento nomás de desprecio hacia otra persona, cuando el Señor nos ha enseñado que póngase en los zapatos del que está en la cárcel y hágase como si estuviera usted en la cárcel con él. Como el que sufre, sufra usted con el que está sufriendo. Ámense, valórense, respétense. Entonces, todas estas son directrices de amor. Y el Señor, en el consuelo de sus hijos, dice: pide y hallaréis. Nosotros oramos para nosotros poder entender cuál es la voluntad del Señor que tiene para con nuestra vida. Porque el que pidamos no quiere decir que Dios vaya a dar todo lo que pidamos. El Señor en su soberanía sabrá cómo la situación que nosotros, lo que estemos pidiendo, sea para bien. ¿De qué sirve pedir lujos, carros, comodidades si vamos a estar separados del Señor? Del conocimiento de su palabra, si nuestro carácter no está siendo formado a la estatura de Cristo? ¿De qué sirve la riqueza? Y no estoy diciendo que la riqueza sea mala, la riqueza es buena, porque mire que el versículo 12 dice: por eso, todo cuanto queréis que os hagan con ustedes, entonces así como quiero que el Señor haga conmigo y me dé a mí, entonces yo haga con los demás. Y de lo que el Señor me ha dado a mí, yo le doy a los demás. Eso dice el versículo 12, léanlo ustedes mismos en su escritura allí. Y viene diciéndolo después de pedir y llamad y buscad, y se le abrirá y se le concederá. Porque ¿quién más que nosotros, que somos padres malos de corazón, le podemos dar algo bueno a nuestros hijos? ¿Cuánto más Él, que es el Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Cuánto más Él, hermanos? ¿Cuánto más Él? Que sí es fiel de verdad. Y entonces nos dice y nos cierra esa segunda parte de este fragmento de la enseñanza. Por eso todo cuanto queréis que hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos. Porque esta es la ley de los profetas. Y esto también cabe en la primera parte, que lo que leímos, que no juzguéis para que no seáis juzgados. Se relaciona. Usted no haga con su hermano lo que no quiere que le hagan a usted. Y no solamente con su hermano, con el que no es su hermano, con el impío, con el que aún no se ha convertido, con el que usted ora para que él reconozca a Jesucristo como su Señor y se acobije a la gracia y se acerque al trono de la misericordia. Y si el Señor haga en él un corazón nuevo y le haga nacer, entender todos estos principios bíblicos grabados en el fondo de su corazón y le haga nacer a ese que le falta aún nacer, a su esposo, a su esposa, a su amigo, a su amiga, a su hijo, a ese que aún no conoce el mensaje de salvación
que se enredan por la cantidad de mensajes que de evangelio light, pita aquí y escribe un amén, el Señor te ama, sí, pero y no hay arrepentimiento. No te enseñan el arrepentimiento. El arrepentimiento no nos gusta escuchar que nos hablen de arrepentimiento. A nosotros nos gusta, está escrito en Jeremías, nos dice que nosotros escuchamos estas cosas y nos complace escucharlas porque es lo que nuestro corazón y nuestro oído quiere escuchar. Pero nosotros no queremos escuchar lo que está diciendo el Señor aquí. No juzguéis a tu hermano si tú estás en la misma condición. Arréglate tú mismo. Primero saca la viga que está en el ojo tuyo y después sí puedes ver con claridad y vas y saca la motica que está en el ojo de tu hermano. Y así conforme tú quieres que hagan contigo, entonces tú haz con tu prójimo. Claro el Señor, ¿no? ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo nos instruye el Señor con su palabra? ¿Cómo nos forma el carácter? Entonces le encontramos el sentido al principio del sermón, en el capítulo 5, entonces, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, aquellos que lloran, aquellos que sufren, aquellos que son perseguidos, aquellos que son maltratados, aquellos que buscan la paz, bienaventurado. Entonces empieza uno como a encontrar ese perfil. Empieza uno como a encontrar el sentido de las cosas. Y más que eso, y más que una cuestión religiosa, es algo, el cristianismo es tan sencillo, hermanos. El cristianismo es sencillo y práctico. Esto pongámoslo en práctica. Esto pongámoslo en práctica, hermanos. Tercera parte de esta enseñanza, del capítulo 7. Y nos vamos a encontrar con lo siguiente. El gran desafío de la vida. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Dos caminos, dos puertas, dos resultados, dos consecuencias, dos destinos, hermanos, la vida y la muerte. ¿Decisión de nosotros? Claro. Dios no va a violentar nuestra decisión. Dios es Dios y a pesar de que sea todopoderoso y el Señor puede hacer lo que a Él le plazca, Él es un caballero y no va a violentar nuestra decisión. Y ese entrar por esa puerta estrecha y entrar por esa puerta ancha, si volvemos otra vez al principio de la enseñanza, al sermón donde estaba el Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, con las personas con las que estaba allá y con los escribas y los fariseos, entonces nosotros podemos ser conocedores de la palabra de Dios. Nosotros podemos comernos este libro. Ay, el versículo tal, el capítulo tal, y conocerlo y nos lo aprendemos aquí de memoria. Pero si nuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, entrad por la puerta estrecha, porque amplia la puerta la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque cuánto nos cuesta no juzgar a nuestro hermano aún sabiendo nuestra condición. ¿Cuánto nos cuesta dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros, sabiendo que le hemos pedido? Es que el Señor me ha dicho a mí, pedid, y le he pedido y el Señor me ha dado, y no le he dado a mi hermano o al necesitado. No he sido generoso, he tenido un corazón avaro. Amplia es la puerta y estrecho el camino, hermanos.
vamos viendo cómo se va enlazando, que es lo que dije al principio, lo de la línea delgadita, que aparentemente parece que fueran a ser cosas totalmente diferentes, enseñanzas diferentes. Y sí, porque tan solo el primer bloque nos podríamos echar mucho tiempo, bastante. Una sola predicación con la primera parte de la enseñanza. Pero es lo que queremos mostrar y aprovechar que estamos estudiando su palabra, compartiendo, para que miremos ese hilo delgadito espiritual que conecta todas estas cosas. Vamos a seguir. La parte 4. Cuarta parte cuarta parte y penúltima. Dice el Señor así: el árbol y sus frutos. Un mensaje bastante claro. Versículo 15. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y ni un árbol malo puede producir buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿A quién le estaba hablando a Jesucristo allí? A las personas que lo escuchaban en aquel monte y a los fariseos que estaban junto con él. Doctos y conocedores de la cátedra. No todo el que me dice a mí Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ay, ¿cómo así? Y entonces, pero no dicen pues que es que, o sea, que creían, porque pues dicen que Señor, Señor, si le dicen Señor, Señor es porque yo creía en ustedes, ¿cierto? Pero ay, si la justicia de nosotros no es mayor que la de los escribas y fariseos, hermanos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Y entonces les declararé el Señor a ellos. Y a ustedes les declararé, jamás os conocí. Apartados de mí, los que practican la iniquidad. Apartados de mí, los que no entran por la puerta estrecha. Apartados de mí, los que no doblegan su orgullo y su ego. Apartados de mí, el que tiene un corazón soberbio. Apartado de mí, el que mira a los demás con desprecio. Apartados de mí, el que juzga a su hermano en la misma condición. Apartado de mí, la persona que juzga sin rectitud. No juzguen por las apariencias. Juzguemos con justo juicio. Nos toca enterarnos de muchas cosas, aprender de una cosa y de la otra. Nos toca para tener un conocimiento claro de lo que se pueda estar hablando y no pecar por ser falso testigo. Es necesario nuestra conducta en esas cosas tan pequeñitas que parecen insignificantes, pero nosotros somos la sal del mundo. Y aparte de proclamar el Evangelio, lo practicamos. Aparte de llevar el mensaje de salvación, somos luz en medio de la tiniebla. Tanto así dice el Señor a las casadas que si su marido no es cristiano, no ha reconocido al Señor, dice que el comportamiento de su fruto podrá hacer que su marido cambie y conozca al Señor. Ni siquiera hablándole. Qué tan importante es nuestro comportamiento. Pero a la verdad, hermanos, no nos atrevamos a decir quién da buen fruto o quién no da buen fruto.
porque eso a nosotros no nos compete. Nosotros no somos quien para decir quién sí da buen fruto, quién no da buen fruto, antes de que esa persona muestre fruto. Porque si lo hace antes te estás apresurando a una respuesta que tú no conoces y estarías pecando. Pero el fruto sí evidencia realmente quién es la persona en Cristo. ¿Quién es la persona que se puede controlar por el poder que el Espíritu le ha dado en esa persona a través del fruto del Espíritu, que tenga dominio propio y al momento de la ira y de lanzar el juicio y la maldición, maldiciente el maldecir a otra persona, ¿quién controla su lengua? Y no solamente la lengua, solamente con solo pensarlo y llevarlo al corazón. Por sus frutos los conocerán. Realmente el fruto de la persona es el que va a mostrar si es un convertido, un nacido de nuevo o no lo es. No es suficiente, hermanos, con que Dios me haya dado el privilegio de compartirles, de apoyar a nuestro amado y hermano y pastor y poder compartir un mensaje para ustedes si yo simplemente son palabras, si no me esfuerzo. ¿Saben una cosa? Y esto lo digo yo en mi opinión propia. Mire que ni siquiera fallar es el problema. El problema es endurecer nuestro corazón cuando no reconocemos. Porque es que nosotros vamos a fallar todo el tiempo. Nosotros pecamos delante del Señor de una y de otra manera, muchas veces. El justo cae 7 veces al día, pero no es nuestra justificación. Debe haber un cambio. Pero de verdad, antes de que brote a piel la ira a la respuesta de algo que le dijeron que a usted no le gustó, mengüe, respire, cuente hasta 10. Señor, ayúdame, Padre. No permitas que cometa una bestialidad, no permitas que lance un juicio indebido, Señor. Porque pues yo me he dicho ser tu hijo, Señor, yo quiero dar buen fruto. Porque a la larga vale poco conocer la Escritura si no la practico. Eso les pasó a los escribas y a los fariseos. Eso les pasó. Y el contraste de lo que el Señor les dio. Y no dijo que el Señor que no venía a abolir la ley, porque ya era el cumplimiento de la ley, es todo. Pero el Señor les dijo, yo no he venido aquí a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Pero hay de ustedes si su justicia no es mayor que la de los fariseos. Entonces, mire las dos cosas. El contraste de la justicia nuestra si no es mayor que la de ellos, o sea, que no es simplemente saber y conocer. Y no quiere decir que únicamente sea cumplir la ley, sea no cumplir la ley, porque ellos pensaban es que él está diciéndole lo contrario, que la ley no se iba a cumplir, sino que en sus enseñanzas, y él lo que le estaba mostrando era que había que cumplirla y revisar siempre la conducta del corazón, el por qué se pueden hacer las cosas, el por qué se hacen las cosas. Que no salga de nosotros una mentira a un hermano tan descarada, o sea, porque es que eso, miren, nosotros no nos damos cuenta del comportamiento que puede haber entre varias personas, pero eso sí no da evidencia a nosotros mismos, si a nosotros con facilidad podemos mentir, sabiendo que la consecuencia, sin medir la consecuencia, sin saber que tarde o temprano lo que dije que era incorrecto, o lo que dije algo que era falto de la verdad, estaba faltando a la verdad, voy a quedar en ridículo y en evidencia, y voy a avergonzar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual Él murió en una cruz y pagó por nuestros pecados. Entonces vale también analizarnos, como dijo el salmista, como dijo David en el Salmo 19, Señor, que el orgullo no se enseñoree de mí. Vamos a analizarlo. Bueno, entonces, Señor, yo soy un buen árbol. Yo doy buen fruto, Señor. Donde yo esté, en mi casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, yo estoy dando buen fruto, Señor. Porque tu palabra está diciendo aquí que un árbol bueno no puede dar frutos malos.
Entonces, si usted es un árbol bueno, ¿por qué está dando malos frutos? ¿Por qué miente tan descaradamente? ¿Por qué siente odio y rencor por las otras personas? ¿Por qué se carga con facilidad? Si usted es un buen fruto. A pesar de que el título de esta parte, el de la enseñanza después del versículo 15, que era parte de la identificación también de los falsos profetas, era porque él habla ahí de que vienen como lobos vestidos de oveja. El contexto habla directamente a personas que supuestamente son profetas, pero son falsos. Vienen como ovejas, vienen como lobos, pero vestidos de ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, esta parte de la enseñanza que estamos viendo hoy aquí en este Evangelio de Mateo 7, capítulo 7, este sería el cuarto punto, el árbol y sus frutos. La vida exterior es el reflejo de su vida interior. Qué curioso, ¿no? La vida exterior es el reflejo de la vida interior, de la vida interior. Me acuerdo una vez el pastor Oscar, me acuerdo tanto que él decía, en una enseñanza le aprendí, le escuché, que hay veces se sanan las heridas o utilizamos nosotros las cosas como superficialmente, pero por dentro está el pus, está la materia, eso está pudriéndose allá adentro. Y llega un momento en donde eso brota y se sale y de todo. Recuerdo mucho eso. Y eso tarde o temprano va a salir a la luz. Tarde o temprano nos va a mostrar a nosotros realmente qué papel estamos jugando. Tarde o temprano eso va a decir si nosotros realmente estamos cruzando la puerta estrecha, si nos está costando luchar con nuestro pecado, si nos está costando luchar el decir no, el decir sí cuando hay que decirlo, si nos está costando tanto hablar blasfemia, nos está costando tanto lanzar una calumnia ante un hermano que no me consta, no tengo certeza de ello, me cuesta tanto lanzar un juicio de un hermano que yo estoy en la misma y hasta en peor condición. Entonces brota, en algún momento brota ese pus, se sale. Lo recuerdo, el pastor Oscar lo ha enseñado y eso se me ha quedado en la mente, no lo olvido. Tristemente, muchos de los que parecen ser religiosos están perdidos. Muchos me dirán en aquel día, dice el versículo 22, Señor, Señor. Esa es una clara señal de que el que estaba hablándole el Señor Jesucristo, a quien se estaba refiriendo, era un religioso. A uno que creyó en Él, a uno que conocía la palabra, a uno que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y la parte final, hermanos, de esta enseñanza. Cierra el Señor, nuestro Señor Jesucristo, con esta perla, con esta joya. Un llamado, una respuesta. El punto número 5 de este hermoso capítulo, de este hermoso sermón que empieza desde el versículo 5 desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Mera directriz de amor, mera instrucción para nosotros, para formarnos, para instruirnos a la semejanza de Cristo. Y que esto no cese, porque de esto se trata la iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros miramos este tipo de enseñanzas de nuestro Señor y miramos a los apóstoles, a Lucas, a Juan, a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Judas, nosotros vemos, es esta formación. Pablo dijo, con dolores de parto, o sea, lo que me tenga que doler, lo que me tenga que aguantar, no me va a importar hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes.
un llamado y una respuesta. Versículo número 24, y dice así para finalizar. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que estamos leyendo aquí. Todo el consejo, pero en especial desde el capítulo 5, el del Sermón del Monte, bienaventurados. Desde aquella enseñanza de nuestro Señor Jesucristo hasta este momento, dice, por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio, a una mujer sabia, que edifica su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, a una mujer insensata, que no edifica su casa sobre la roca, sino que la edifica sobre la arena. Y vinieron las lluvias, vinieron las tormentas, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Versículo 28, pero todavía no. Una hermosa conclusión de todo el sermón de nuestro Señor Jesucristo. Cierra con esta joya. El que escucha y edifica, el que escucha y las hace, las pone en práctica, aquel es el que forma su casa sobre la roca. El que solo las escucha se queda en el oír. Cuando viene la crisis, le mandaron un madrazo, no se aguantó, lo devolvió con ira desde su corazón, con odio, no lo pudo soportar. Vino la ruina porque no estaba fundamentado en la roca. No escuchó y no hizo. Hay bendición, hermanos, en escuchar y en hacer. Y hay maldición en no hacer, porque trae ruina y destrucción. Entonces, mire lo que dice el Señor en el versículo 18. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes admiraban sus enseñanzas, porque las enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿nos da autoridad a nosotros a hacer la palabra de Dios? ¿Hacerla? Claro, toda la palabra del Señor es autoridad. Pero ellos lo veían que era como alguien que enseñaba que tenía autoridad. Pero no como los escribas, porque ellos enseñaban y no hacían. O sea que si usted enseña, si usted le comparte a su marido, si usted le comparte a su amigo, si le comparte a su compañera de trabajo, si le comparte a su mamá, a su papá, a sus hermanos, pero si usted no hace, no tiene autoridad, la pierde y se vuelve como un escriba, solo oidor. Y cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de pararse en la raya y decir, Señor, ayúdame, me tiembla la boca porque quiero hablar y quiero decir esto y lo otro, pero no lo quiero hacer, Señor. No permitas que el orgullo se enseñoree de mí. Oh, Señor, de verdad, haz en mí un corazón nuevo, ayúdame todos los días, Dios, cuán maldadoso es mi corazón y todo lo malo que hago todos los días en tan solo pensamiento, Señor. Por eso es necesario esto, hermanos, por eso la iglesia del Señor, por eso el Señor nos consuela a través de su palabra, por eso entre hermanos nos reunimos a meditar en su palabra, a mirar en qué estamos fallando. Señor, ayúdanos. No queremos ser como los escribas y fariseos, Señor. Queremos que nuestra justicia dada por ti mismo sea mayor. Ayúdanos
hacer, Señor. Ayúdanos a construir esa casa sobre la roca. Y ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a entender en lo más profundo de nuestro corazón que amarte a ti no radica en un amor como el de yo llamar a mi esposa o el llamar a mis hijos o el llamarlos a ustedes. El amor que radica en el amor de Dios va en la obediencia. El que le teme, el que le obedece, así le cueste. Dobla rodillas, Señor, ¿cuánto me cuesta esto, Señor? ¿Cuánto me cuesta hacer lo otro? Reconozco que soy necesitado, reconozco que cuánto he fallado, reconozco que todos los días caigo y muchas veces me levanto y sigo derecho y no te pido perdón. No reconozco que he fallado, tengo fallas, tengo pecados ocultos dentro de mí que no quisiera ni destaparlos, Señor. Pero de verdad, entonces yo soy un fruto, un árbol bueno, de dar buenos frutos. Señor, tú me has hecho nacer de nuevo, Señor. Señor, has puesto un corazón nuevo en mí, Señor. Es necesario que nosotros nos autoevaluemos. Aquí no se trata de juzgarnos ni condenarnos a nosotros mismos. Y si el Señor nos juzga a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nos desnuda. Nos muestra realmente quiénes somos. Pero entonces yo soy como los perros esos que me voltean y lo muerdo. O me tiran a estas perlas y yo las pisoteo en el lodo y me revuelco en medio del lodo. O soy de los que quiero tener un corazón sensible y honesto y transparente y principalmente necesitado. O sea, honesto y transparente en reconocer que somos necesitados. Señor, necesito eso, mi Dios. No permitas que me aparte de tu iglesia, en donde me capacitas, en donde me instruyes, Señor. Porque reconozco que ni siquiera saco tiempo para contigo un día, una media hora, una hora en el día. Es más, hasta reconozco que puedo pasar una mañana y me levanto y no he orado a ti, no te doy ni siquiera los buenos días, Señor. Ni agradecerte que pude levantarme de la cama solo por misericordia tuya. Pero a eso le damos gracias, hermanos. Démosle gracias al Señor porque estos son tiempos de refrigerio y estos tiempos nos ayudan, nos consuelan, nos alientan. Y estamos meditando su palabra. Es su voluntad. Es su voluntad que nos reunamos cada 8 días y nos preparemos y nos capacitemos. Y antes de sentirnos ofendidos no, Señor, te doy gracias por la instrucción. Te doy gracias porque solo tú, tu palabra me consuela, mi Dios. Gracias que al menos tenemos este espacio para reconocer nuestros errores. Cuánto fallamos, mi Dios. Cuánto fallamos. Te damos gracias, mi Dios. Oremos. Amado Dios, Señor, Padre de los cielos, Creador del universo, la tierra, el aire que respiramos, Dios, las plantas que nos dan el oxígeno. Ver las maravillas de tu creación, Señor. Y no solo te pareció bueno haber hecho todas estas cosas en los días de la creación, sino que también nos hiciste a nosotros y nos dejaste un manual de vida, Señor, en el cual mide y pesa nuestros corazones. Necesitamos, mi Dios, que nos ayudes a cada uno de nosotros con nuestra debilidad. Ayúdanos, Dios, a crecer en ti. Ayúdanos a amarte, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener misericordia, a enseñar por amor,
a llevarles a otro el mensaje de salvación, Señor, a mostrarles a otros cuál es el camino de la puerta estrecha. Ayúdame y ayúdanos a analizarnos antes de lanzar un juicio, Señor, que no estemos fallando nosotros en ello antes de hacerlo, porque la demanda es que nosotros nos pongamos a cuentas contigo y después hagamos el juicio con justa causa, con rectitud, no por las apariencias, buscando toda verdad, buscando el contexto de las cosas, Señor. En todo, Señor, esto aplica para todo, mi Dios. Gracias por tus hijos, gracias por tu iglesia, Señor, por la cual compraste a precio de sangre. Gracias por tenernos aquí, por misericordia tuya, Señor, y podernos disfrutar y disfrutarnos el uno al otro, Señor, por la compañía, el podernos ver. Pero el mayor deleite está en lo que aprendemos de tu palabra, Señor. Haz en nosotros semilla en nuestro corazón para que dé un fruto, Señor. Danos ese convencimiento, mi Dios, de que nosotros somos árboles buenos que damos buenos frutos, Señor. Porque nosotros, si somos árboles malos, frutos buenos no vamos a dar. Y tan solo el tiempo podrá dar resultado de lo que decimos y hablamos, Señor. Será la evidencia. Pero nosotros no queremos el mal, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso meditamos tu palabra y por eso queremos pedirte, así como tú dices, pedid y llamad, buscad y hallará, llamad y se abrirá, Señor. Aquí estamos pidiéndote, Señor. Te pedimos que formes en nuestro corazón un corazón conforme al de tu Hijo Jesucristo, Señor. El que realmente fue digno de ser ejemplo, Señor, y de admirar y de seguir. Ayúdanos a ser como Él. No para tener la gloria de Él, ni sentirnos nosotros los señores, sino para dar testimonio correcto del Dios que hemos profesado con nuestra fe. Te pedimos, Señor, que formes en nosotros un corazón conforme al de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.